¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. En esta edición de Panorama vamos a encargarnos de dos temas. Vamos a hablar de uno de los escándalos nacionales e internacionales más recientes que tiene que ver con la figura del presidente Javier Milei y la difusión barra promoción de una cripto como la denominada Libra y todo lo que eso ha traído aparejado. Claro, uno no es especialista en criptomonedas, así que decidimos traer a alguien que sí lo es. Va a estar con nosotros el Lautaro Barea en un par de minutos nada más. Vamos a hablar con él, que además es abogado y es especialista en el tema cripto, para poder entender un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Sobre todo traemos a alguien que viene del ámbito del derecho, porque también nos interesa conocer cuáles son las responsabilidades que puede caberle a una figura como la del presidente Milei en la difusión barra promoción de esa cripto. Por eso el hecho de invitar a un abogado y no un especialista en finanzas o en el mercado financiero asociado a las criptomonedas. Ese es un punto. De más está decir que todo el debate que se ha armado, todo el escándalo que se ha armado respecto a este tema, y por los actores que lo protagonizan, uno lejos está de presumir que lo que se intenta es darle un baño de moralidad a determinadas acciones, entre ellas la difusión o la promoción de las criptomonedas o de la política, sino que se entiende claramente que se trata de una disputa no político o de espacios políticos, sino de poder. Es una disputa de poder. Entonces, muy lejos están como intenciones, o por lo menos en la visión que uno pueda llegar a tener, el mejorar la política, sino simplemente la de horadar o fortalecer posiciones. Este es un punto. El otro punto que queremos charlar con ustedes está relacionado con el inicio de las clases. Esta semana hubo un acto fallido allí porque el gobierno de la provincia de Neuquén convocó a un acto que después se suspendió porque el establecimiento en el cual se iba a realizar, en teoría, la inauguración, la apertura del ciclo lectivo, no estaba en las condiciones, era una de las escuelas en reparaciones todavía y no estaba terminada, esa escuela no está terminada en realidad, así que hubo toda una nota de color. Pero bueno, eso no deja de ser eso, una nota de color que habla mejor o peor de una gestión que hace foco sobre todo en la cuestión instrumental del sistema educativo, y a nosotros lo que nos interesa es la cuestión de fondo. Es decir, ¿qué pasa con la educación? ¿En dónde estamos? ¿Y qué es lo que debería hacerse? Entonces, vamos a hablar del mundo cripto con Lautaro Barea, que es abogado, y vamos a hablar de educación con una persona conocida para nosotros, que ha estado varias veces, que es Marina Smoljan. Vamos a hablar de educación. Está con nosotros Marina Smoljan, de Padres Organizados. Gracias por aceptar el convite, Marina. Arranca el ciclo lectivo. ¿Nos podemos abocar a cuestiones, a detalles que tienen que ver con este acto fallido? De color, sí. Sí, de color respecto del inicio del ciclo lectivo en Neuquén. Ahora, hablemos de educación. Cuando se fija tanto la mirada en cuestiones presupuestarias, en la condición en la que tienen que estar los establecimientos educativos, pero se habla menos o se habla poco, no se habla con la misma intensidad sobre los desafíos que plantea la educación en este tiempo. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes de Padres Organizados respecto de ese nivel de prioridades? Bueno, estamos enfocados hace mucho tiempo en condiciones mínimas, lo mínimo que se necesita para poder pensar en educación. Porque todas esas son condiciones para poder pensar en educación. Seguro que si la escuela no está en condiciones, no es posible educar un chico. Seguro que si no están la cantidad de días de clase que tienen que estar tampoco, hace falta continuidad. Pero la realidad es que un chico pasa 13 años por el sistema educativo obligatorio, 14 incluso, porque empieza en sala de 4, y muchas veces ni siquiera logra comprender un texto adecuadamente, que es la puerta para poder acceder a otros saberes.
La primer puerta es poder leer y comprender un texto adecuadamente. Y eso debería suceder en primer grado y bueno, se va complejizando el tipo de texto a través del tiempo, pero pasan los años y eso no se logra. Y hay muchas excusas. Antes un chico era educado para poder salir de la pobreza y hoy la justificación es que como es pobre no lo pueden educar. Bueno, es un cambio de mirada respecto de cuál es la función de la educación en la vida de una persona y en una sociedad. Esta sociedad sostiene el sistema educativo desde muchos puntos de vista. El presupuestario es uno, pero también tiene que ver con lo funcional. La ciudad o la provincia o el país funciona muchas veces en torno al sistema educativo, a los horarios, a las vacaciones de los chicos. Hay un montón de actividades que van en relación con el sistema educativo y tiene que ver con que esta sociedad al menos prioriza que los chicos se eduquen. Lo que pasa es que después eso no sucede, no nos está sucediendo, no están saliendo con los niveles mínimos de educación y de formación que debieran salir. El año pasado, a fin de año, se presentó un informe sobre Argentina del Banco Mundial y en el capítulo de educación dice que cuando se comparan los resultados de las pruebas internacionales que se hacen en distintos países, el quintil de mayores recursos, y cuando se habla de recursos, se habla de recursos culturales, tiene que ver mucho la escolaridad que tuvieron los padres, si tienen acceso a libros, las condiciones en las que viven. El quintil de mayores recursos de Argentina obtiene los mismos resultados que el quintil de menores recursos de Turquía o de Vietnam. No nos estamos comparando con Finlandia, con Europa, nos estamos comparando con Turquía y Vietnam. Y estamos ahí. Entonces, las clases medias altas creen que sus hijos tienen una formación buena y eso tampoco es cierto. Acá ningún chico se está salvando en esta situación. No hay chicos bien formados. ¿Por qué ocurre eso? Porque para la política no es redituable en términos electorales o en términos políticos apostar a la educación, porque hay un desprecio por la cuestión educativa, porque a menor nivel de conocimientos es más fácil quizás mecanismos de control de la población. ¿Cuál es tu impresión? Desde mi punto de vista se cambió la mirada respecto de cuál es el protagonista del sistema educativo. La escuela, ¿para qué está? ¿Cuál es la función de la escuela? Desde nuestro punto de vista, la escuela tiene la función de formar, de instruir a los chicos. Esa es la función de la escuela. Todo debería moverse en función de que el chico obtenga la mejor formación posible. Pero esa mirada se cambió. Se empezó a cambiar cuando empezaron con esto de un día menos no pasa nada, bueno, es un día nomás. Bueno, y cuando vos agarrás un calendario, el otro día hicimos una comparación que probablemente en algún momento publiquemos, que es un chico que ingresó en 2022, tuvo 2021 sin nada, 2020, 2021 en burbujas, 2022 a primer grado en un colegio acá en Neuquén Capital, del área relativamente céntrica. Entre primer grado, segundo grado y tercer grado perdió más de 160 días de clase, un año completo, en 3 años. Entonces, bueno, se perdió de vista el chico, evidentemente. Nosotros, los que hicimos la escuela acá en Neuquén, vemos un montón de veces suspensiones por cosas que antes eran impensadas, por pronóstico de viento, no sé, hay millones de cosas. Entonces se perdió de vista el objetivo y entonces la escuela ya no sabe para qué está.
Y además a la escuela se le pidieron un montón de cosas que debían hacer otros organismos del Estado. Se le pidió que alimentara a los chicos, se le pidió que controlara la cuestión de salud, no sé, todo se le pide a la escuela. A la escuela hay que pedirle lo que la escuela tiene que hacer, que es educar a los chicos. Para lo demás, existen otras instituciones del Estado que deberán dar esas respuestas, pero no es la escuela. Porque si no pasa esto, la escuela pierde su objetivo. Y entonces después, bueno, entre que el chico se aseguren que coma y enseñarle a leer, y bueno, se aseguran que coma. Pero bueno, va pasando el tiempo de ese chico, porque el tiempo es finito. Por eso hacíamos esta comparación de los calendarios. Esos chicos van perdiendo 2 años y medio en los últimos 5 y ya pasaron a cuarto. Y así va pasando su escolaridad. Los chicos que en 2020 estaban en primer año del secundario, hoy están entrando a la universidad. Ya pasó su tiempo de formarse en el nivel secundario. Lo que adquirieron o no adquirieron, ya no tienen la posibilidad de recuperarlo. Cuando nosotros planteamos que hay que recuperar los días que se pierde, tiene que ver con esto, con que para esa corte, para esos chicos, el tiempo va pasando. Y es mentira que al año siguiente se recupera. Se la pasan todos los años mirando los supuestos contenidos prioritarios, a los que nunca se llega. Bueno, la conclusión es que los chicos salen sin la formación mínima para afrontar el mundo del trabajo, para afrontar los estudios superiores sin fracasar, porque no tienen la formación mínima. Se puede hablar con cualquier docente universitario del primer año y las cosas que cuentan de lo que reciben no se puede creer. Entonces, bueno, ahí falló el sistema. Vos, en educación, evaluaciones son los capítulos más, sobre los que quizás más se ha hecho hincapié, ¿no? Donde se ha escrito mucho inclusive en el tema de evaluación. Cuando se evalúan los contenidos adquiridos, los contenidos transferidos, pero también se evalúa cómo se procede, es decir, cómo se aplican esos contenidos a la resolución de situaciones problemáticas. La lectura que hacías recién, ¿tiene que ver con los contenidos de la educación que no se alcanzan o tiene que ver con los procedimientos por los cuales esos contenidos se transfieren y que tampoco son los más adecuados? No se alcanzan los contenidos. No se alcanzan los procedimientos porque ni siquiera se alcanza el mecanismo de pensamiento lógico que el chico debiera adquirir. No, por ejemplo, en general no pueden hacer... Lo básico pasa a ser un gran escollo. Muchas veces es una discusión, ¿tienen que aprender las tablas de multiplicar o no tienen que aprender las tablas de multiplicar? No, porque el celular te responde. Sí, el celular te responde, es verdad. Ahora, la realidad es que cuando vos querés complejizar ese cálculo matemático, si la multiplicación es un escollo, no podés avanzar, porque no podés pensar en lo que sigue, ni hablar si después querés pasar a física, que tiene que ver con los problemas reales del mundo real. Entonces, no adquieren ni siquiera el pensamiento lógico que debieran adquirir. No pueden extraer datos y analizar respecto de las variables, no pueden hacer suposiciones, no pueden nada, porque no se les dio nada. Ahora son chicos que tenían la capacidad, que fueron a la escuela y que igual no están logrando lo mínimo. No les estamos desarrollando, por eso, realmente les estamos hipotecando sus posibilidades futuras, porque además no es lo mismo aprender a los 5, a los 6, a los 10, a los 15, a los 25 que a los 40. No es igual. Entonces es mentira que, bueno, no aprendió en primero, pero ya lo va a aprender en segundo. No lo va a aprender igual. No lo va a adquirir igual. Y eso se ve, el chico que en tercer grado o en primer grado no tiene un determinado nivel de comprensión lectora, esa diferencia en el tiempo se va acrecentando. A medida que pasa el tiempo, cada vez la diferencia respecto de los que sí lo lograron es mayor.
Entonces las posibilidades de desarrollo futuro son menores, les están hipotecando el futuro y no lo vamos a ver hoy. Los chicos que hoy no tienen clase, esa consecuencia, ese día de clase perdido, lo van a ver de acá a 15 años, cuando ya no se puede volver atrás. Lo que nosotros vemos hoy en los jóvenes, que la gente que busca personal muchas veces cuenta, es lo que pasó hace 15 años. Entonces, y a medida que pasa el tiempo, cada vez es más difícil de subsanar esas falencias. Una muestra es que los padres estamos organizados, nos fuimos conociendo a través de redes porque nos parece que esto no puede ser. Esto no sería posible si el sistema funcionara. Una muestra de si el sistema funciona o no funciona es qué va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a estar en la medida en la que esto no funcione. Por supuesto, si arreglan todo el sistema, no tiene sentido que nosotros sigamos, porque estamos exigiendo que el Estado, que los gobiernos, que los sistemas educativos hagan lo que tienen que hacer, que no lo están haciendo ni hoy, ni ayer, ni hace 10 años. Bueno, llevamos muchos años de esto. Eso fue lo que pasó en pandemia. Lo que pasó en pandemia es la escuela entró a la casa. Y los papás vimos lo que no pasaba en la escuela. Primero pensamos que era por el Zoom, después después nos dimos cuenta que no pasaba. Que si la clase era esa, el chico difícilmente pudiera aprender algo. Frente a este escenario tan disvalioso, revertirlo seguramente será una tarea titánica. Ahora, no es para cortarse las venas, ¿o sí? No, bueno, en algún momento... Digo, es tan abrumador, digamos, el panorama. Digamos. Sí, es abrumador y hay que exigir y en algún momento se tiene que modificar. Por ejemplo, lo que pasó en noviembre, se juntó el Consejo Federal de Educación completo, son todos los ministros de educación del país. Y firmaron una resolución de que todos iban a disponer, estos ministros, los que están hoy, que todos iban a disponer calendarios de 190 días de clase y que si no había, y que si se perdían días de clase se iban a recuperar, cómo se iban a recuperar. Definieron el día de clases, que el día de clases era que hubiera chicos recibiendo clases presenciales durante 4 horas mínimo, que el resto de las actividades no eran día de clase efectivo y que de esos iba a haber 190. En diciembre, un mes después, los mismos ministros, 16 de los 24, planificaron calendarios de menos de 190 días de clase. Neuquén planificó para la educación secundaria 175, 15 días menos. Y eso es sin ningún día perdido por otra cuestión. Entonces, no se le está dando la importancia que se le debe dar. Si no podían planificar 190 días de clase, deberían haber discutido otro calendario, pero hay que empezar a sincerar, a poner objetivos claros y a cumplir esos objetivos. Porque si no son todas declamaciones de buenas intenciones. Todos los años van a cumplir, yo vi por todos lados, noticias y declaraciones sobre los 190 días de clase que iba a tener Neuquén. Y ya habían planificado otra cosa. Entonces realmente es de una falta de respeto a la sociedad, a las familias, a los chicos. Es faltarles el respeto. O sea, todo lo que dicen son declaraciones de buenas intenciones como si no fueran responsables. Entonces, no, y yo creo que hay una demanda de la sociedad, por eso se habla de los 190 días de clase, por eso se habla de si las escuelas están o no en condiciones, por eso se habla de planes de alfabetización, porque hay una demanda de la sociedad. ¿No está siendo cubierta? Sí, es cierto. ¿No están cumpliendo? Sí, es cierto. Pero la demanda está. Y va a llegar un momento en que eso tenga algún tipo de consecuencia, si querés electoral, que parece que es la única que les importa, ¿no? ¿Y los contenidos? Y los contenidos les tienen que enseñar a leer y escribir primero.
y les tienen que enseñar las operaciones básicas afianzadísimas para poder avanzar en contenidos. Porque volvemos a lo mismo, se habla, y hemos escuchado hablar mucho de esto, de digitalización, la nueva secundaria, innovación, no sé, millones de cosas. No saben leer. Hablamos de que no saben leer, pero casi la mitad de los chicos no saben leer adecuadamente. Este año, en tercer año, con la nueva secundaria neuquina, empieza lenguas preexistentes. Estamos esperando que empiecen las clases para ver qué es lenguas preexistentes. Les van a enseñar latín, griego, ¿qué les van a enseñar? No saben leer, castellano no saben leer. Entonces, primero enséñenles a leer. Primero deberían barrer todo el sistema y enseñarle a todos los chicos que están adentro del sistema a leer. Hoy estamos en una situación que están poniendo planes de alfabetización para chicos que están escolarizados, chicos que van a la escuela. No es que están yendo a buscar a los chicos que no están en la escuela para alfabetizarlos. Los chicos que van a la escuela no están alfabetizados. Entonces, disponen planes para alfabetizar. ¿Qué está haciendo la escuela entonces? ¿Para qué van a o sea, qué está haciendo la escuela? ¿Para qué está la escuela? Si no es para alfabetizar, es el primer paso de alfabetizar. Entonces, primero tienen que alfabetizar. La nueva secundaria neuquina es una muestra, 18 materias. No les van a enseñar nada. Eso les dan todo y no les dan nada. Les sacaron tiempo a las troncales, le sacaron tiempo a matemática, le sacaron tiempo a lengua. En chicos que no saben leer, que no saben hacer operaciones básicas. Pusieron un montón de materias para las que no hay docentes. Ponen horas y horas. Antes en un año común se generaban 1.600 horas. Ahora, este es el tercer año, se generan cerca de 16.000 horas. Debería estar rebalsado de docentes. ¿Y? O sea, ¿qué vamos? Hay que empezar a hacer cosas lógicas, con recursos lógicos. ¿Qué les vamos a poner? ¿Un docente por chico? Enseñémosles a leer. Entonces, pero realmente se está perdiendo el objetivo de la escuela. Porque un chico que sabe leer y escribir adecuadamente puede acceder a una carrera universitaria. Porque vos vas a la universidad y te enseñan todo desde cero. Arrancan en cero. Arrancan en cero porque el sistema educativo no garantiza determinados contenidos y el mismo sistema lo sabe. La secundaria se queja de lo que recibe de la primaria, la universidad se queja de lo que recibe de la secundaria. Primero enseñémosles a leer. Enseñémosles a leer en primer grado. Si eso se hacía, ¿por qué ahora no se hace? Antes, todos iban a la escuela, todos en primer grado salían sabiendo leer y escribir. Hay una circunstancia que uno puede inferir que se plantea como políticamente incorrecta, que es la repitencia. Tengo la impresión, la sensación de que se trata de eludir la repitencia para permitir, para posibilitar la continuidad de esa trayectoria, de ese avance año a año, aun cuando no se alcanzan los contenidos para cada nivel, ya sea de la primaria o del secundario. ¿Hay que volver a reinstalar esa cuestión? ¿Aun cuando suene políticamente incorrecto? Se sale de la repitencia porque en realidad se cambia el objetivo. Se habla del derecho social a la educación como si el derecho fuera a permanecer en el sistema y el derecho es a recibir educación. No sé si hay que reinstalarla o no reinstalarla. Lo que sí tiene que haber, o sea, si el chico no adquirió los conocimientos se habla siempre de las excepciones. Se habla del chico que debía 3 materias, no se habla del que desaprobó 6. No es lo mismo un chico que desaprobó 2 que uno que desaprobó 6. El chico que desaprobó 6, hay un montón de cosas que no sabe. Pero además hay un montón de hábitos que no tiene y hay un montón de capacidades que no está logrando al menos implementar. Cómo seguir una materia, cumplir con determinadas cuestiones. Hay mucho más que los contenidos.
¿Cómo se va a acompañar a ese chico? Porque ahí ese es el punto. El chico que debe materias, que a contraturno le van a dar las materias en el tiempo que se precisan o le van a hacer un trabajito que no dice si aprendió o no aprendió, es un trabajito, y con eso le vamos a dar por sabido los contenidos y además nos da bárbaro las estadísticas, porque ya no hay sobredad. ¿Qué nos importa? ¿Nos importa que el chico salga formado? La escuela era contención también, y contención desde los límites y desde los objetivos. O sea, uno debía ir a la escuela. Ahora ya no debe ir a la escuela, porque nadie queda libre por faltas. El mensaje es claro. Después dicen, los chicos faltan un montón. Claro, pero si lo que les estamos diciendo es que no importa cuánto falten. Pero se está mirando al revés el sistema. En lugar de decir, che, el chico que tenga una falta injustificada, va a haber un dispositivo armado para contactarse con esa familia o con ese chico, con quien esté a cargo de ese chico, para ver por qué faltó, se lo va a ir a buscar. Porque no se puede faltar injustificadamente, la escuela es obligatoria. No, yo no puedo faltar, el chico no puede faltar porque hoy no tengo ganas de levantarme y ir a la escuela. La escuela es obligatoria. Eso lo definió esta sociedad, la escuela es obligatoria. Entonces, en lugar de armar un dispositivo para ir a buscar a los chicos que faltan, lo que se hace es dejar de contabilizar las faltas o que dejen de ser un límite. La nota dejó de ser un límite, entonces hablamos de trayectorias, le cambiamos el nombre todos los años. Pero porque en realidad no queremos ver qué es lo que pasa. Si los chicos no pueden leer y comprender, si la mitad no puede leer y comprender un texto, la mitad no puede pasar primer año. Los cambios, y acá te pido una lectura de interpretación, si se quiere, más política. Los cambios que se están experimentando en la Argentina por estas horas, Sí. tanto a nivel país con un perfil distinto en términos de concepción de la política y del Estado, y el cambio que se ha dado también de signo partidario en la provincia de Neuquén, ¿permiten aventurar una visión distinta, reparadora de este diagnóstico que hacías? Por ahora no. O sea, si me hubieras preguntado hace un año, hubiera dudado más, pero ahora ya todos transitaron un 25% de sus mandatos. Y estamos iniciando un ciclo electivo, bueno, ya lo vimos, ¿no? Marina, sí, ya lo vimos. Marina, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos por la invitación.